Bueno, que los patitos, vamos con esta historia que nos señala respecto del ejército de Israel interceptando un dron con fusiles de asalto que cruzó la frontera desde Egipto. Es algo histórico el hecho de la frontera entre Egipto y Gaza, lo cual nos remite ciertamente a la historia antes de poder ir al evento presente respecto de esta situación drónica que remite al momento actual y no a otras épocas históricas. Pero ciertamente esa frontera ha sido problemática desde el momento en el que se firmó la paz en Camp David y antes. Porque podríamos establecer la noción respecto de los acuerdos Faisal-Weizmann de 1919 de en torno al 3 de enero de 1919, en el que después del armisticio del 11 de noviembre de 1918 se veía claramente que la situación bélica no iba a ser continuada, por lo tanto se le daba la posibilidad para un elemento transformador también en Medio Oriente. Lo digo porque en buena medida después de 1917 y en aquel momento histórico, debido a lo que podríamos simbolizar respecto de la entrada de los británicos, se establecía una épica en la prensa occidental respecto de que era el primer momento desde la época de las cruzadas y simbolizando tal vez en Ricardo Corazón de León, más allá de San Luis Rey o de otros reyes germanos, Federico o aquellos, pero el tema inglés, Ricardo Corazón de León, que también tuvo algo que ver con las cruzadas, en la que fue secuestrado y su pago costó bastante. Y ahí está la historia de Juan Sin Tierra, 1215, la Carta Magna y todo aquello. Pero evidentemente en el momento histórico, no digo porque ahora, si miras hacia atrás, sí, los británicos entraron en Jerusalén en 1917. ¿A quién le importa ahora mismo? Esa historia no está casi ni disponible en un primer momento en internet. Tienes que buscar bastante a la hora de buscar ese momento de la historia. Pero para los de la época fue muy importante. Fue la noticia sensacional del año, o una de ellas. Porque evidentemente en 1917 pasaron muchas cosas inmersos dentro de la Primera Guerra Mundial. Cuando termina, por supuesto, los británicos tuvieron aquella situación desagradable de haber hecho más promesas y no podían cumplir con todos. Por tanto, el hecho de haber prometido, por ejemplo, a varias familias en la zona de Medina la Meca el control de Tierra Santa para el ámbito islámico y solamente podía controlar la una. Es que, ¿qué iban a hacer? Dividir por sectores del ámbito de Medina Meca. Sobre todo teniendo en cuenta de que la Kaaba, que iban a trocearla por sectores, lo cual resulta curioso porque la piedra proviene de cultos anteriores y usurpado por parte islámica. Pero bueno, esto ha pasado en las mejores familias religiosas. Cuando vemos esa situación del acuerdo Faisal-Weizmann, en teoría, respecto de lo que podía haber sido el mandato británico, se establecía una división en donde la zona que hoy conocemos como Israel, incluyendo Judea, Samaria, Gaza, Altos del Golán, era lo que sería el Estado de Israel para la situación del que acabaría siendo primer presidente del Estado hebreo en 1947-48. Y Faisal, que debido a que en el reparto Sykes-Picot, a pesar de que era Sykes-Picot, pero parece que había otras potencias que estaban involucradas, por ejemplo los rusos, que descubrieron el acuerdo Sykes-Picot con los bolcheviques al mando, con la revelación de la diplomacia secreta o paralela. En teoría, la finalización de la guerra y los acuerdos internacionales posteriores a la misma establecerían la eliminación de toda diplomacia secreta, lo cual ciertamente es un chiste, porque luego volvieron a intentar hacerlo con Roosevelt en la época de la Segunda Guerra Mundial. Los americanos siempre con estos intereses e impactos tan débiles a la hora de la política internacional y la diplomacia internacional, cuando ahora pues, volvemos a tener diplomacia secreta, acuerdos secretos. Hasta el año 89-90 no se pudo conocer, por ejemplo, los acuerdos secretos en el 23 de agosto. Sí, el acuerdo Molotov-Ribbentrop, firmado en Moscú, en presencia de Stalin, no del acuarista austríaco que estaba al teléfono.
para recibir los reportes de von Ribbentrop, que no era Bonn, sino que vendía champán y le parecía más bonito cuando le encargaron ser el embajador en Londres, en la corte de St. James. Israel tiene esa situación particular en la que enfrente todas las familias árabes tienen a alguien a quien le han prometido algo, más allá de lo que la gente se acuerda solamente del tema de la declaración Balfour. Y esa disparidad pues llevó, por ejemplo, a Faisal, cuando los franceses se quedaron con Damasco, se quedaron con Siria, se quedaron con Líbano, se iban a quedar con Mosul, pero los británicos dijeron, Mosul para mí, aquí hay una cosa negra que es bonita, me gusta mucho. Hemos intentado el comienzo de la transición hace algunos años del tema de la flota de la Navy en carbón a este viscoso elemento que dicen que se llama petróleo. No nos hemos encariñado mucho. A pesar de que hay una comisión final del siglo XIX en la Cámara de los Comunes que dice que el tema del carbón va a desaparecer en pocos años y que no se va a poder sacar nada más, con lo cual igual hay que transicionar. Así que bueno, vamos a hacer un cambio. Los británicos en el 22 nos quedamos con Mosul y a los franceses os regalamos los Altos del Golán. Para vosotros, para que os sentáis buenos y apoyados. Ahí, en ese intercambio, ciertamente está esa situación en la que luego nos encontraremos con los sionistas quieren cambiar y reordenar el ámbito de las fronteras en Oriente Medio. Sobre todo después de 2003 salieron este tipo de vicisitudes por todo el mundo. Es que las fronteras son de 1922. No son decimonónicas, no son como en Europa que pueden tener cientos de años. Por ejemplo, en el ámbito de la frontera entre España y Francia, o entre España y Portugal, o entre otras realidades nacionales, a pesar de que no se convirtieran en estados independientes, por ejemplo, entre Noruega y Suecia hasta 1903. Este tipo de vicisitudes, evidentemente, llevan a que en el presente haya una mirada bastante poco sincera respecto de ese pasado. Sobre todo porque, como digo, en el ámbito árabe hay esa vicisitud respecto de decir, no, es que hay no sé cuántos años de ocupación ya, pero ¿está usted teniendo en cuenta de que del 48 al 68 hubo ocupación por parte de Egipto en Gaza y de Jordania respecto de Judea y Samaria, lo que usted conoce como Cisjordania? ¿Está teniéndolo en cuenta? No, claro. ¿Por qué? Se habla de la partición del 47, pero no se habla de la partición del 22, en el que casi el 75% del territorio del mandato británico se partió para crear Jordania. Aquella tarde del mandato de Winston Churchill como ministro de Colonias, que se inventó un país, el reino hasemita de Transjordania, para hacer feliz a alguien a quien le habían prometido un trozo de tierra, pero no se le habían podido dar porque le habían dado el control de Medina la Meca a otro, a quien también le habían prometido que le iban a dar el control de aquel territorio. Por tanto, dijeron, bueno, estos judíos simpáticos seguro que se avienen, dado que tenemos información de que han llegado a un acuerdo respecto de la situación en el acuerdo Faisal-Weizmann de 1919, pues seguro que no les molesta que lo practiquemos a la hora de hacer la subdivisión del mandato británico y darles completamente el control a esta gente, a pesar de que hay territorios, lugares exactos en la actual Jordania que son íntimamente ligados al pueblo hebreo, que son lugares con una raigambre importante en los textos sagrados de gente, personas, tumbas, vicisitudes, elementos históricos, religiosos, que están ligados a tierra de Jordania. Pero bueno, más allá de esto, cuando se llega al 47, después de la vicisitud de la Shoah, a pesar de que técnicamente no es una vinculación causa-efecto el tema de la Shoah, porque a fin de cuentas todos los países del entorno fueron independizándose después de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, el tema de Siria y de Líbano, a pesar de la situación entre el 43 y el 44, que eso lo explica el señor de Gaulle en sus memorias, en el tomo 2, 43-44, porque hay un primero, 40-42,
y un tercero del 44 al 46. Pues en el tomo segundo habla de esta situación referida a lo que es Siria-Líbano, con los británicos teniendo parte respecto de la situación allí y diciendo no, nosotros no nos sobreextendemos y ustedes tienen que tener la independencia. Y cuando llegó los franceses, del señor de Gaulle, pues solamente pudieron ratificar una cierta independencia a pesar de que tuvieran algún lazo importante y presencia, pero después de la independencia, pero siempre desde la situación de poder político endógeno. Y por tanto, Siria y Líbano fueron otra cosa distinta, pero sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial del año 46 en adelante. El tema de la situación en el reino hasemita de Transjordania, con la independencia formal ligada al tema de la evacuación de Egipto, la legión árabe, mandada por un británico, dicho sea de paso. ¿Qué hubiera pasado si hubiera habido una legión berea que hubiera estado del lado de la independencia de Israel y hubiera sido mandada por un británico? A día de hoy todavía se recordaría. Pero pasa con los británicos y no pasa nada. Pasa con Transjordania y no pasa nada, no hay ningún problema. El tema de Irak, con la independencia más o menos formal, debido a que hubo el intento en el año 41, de aquel golpe, en paralelo con la situación en Persia, con aquel intento de invasión, bueno, intento efectivo, como sucedió por el norte con la Unión Soviética y los británicos por el sur. El tema de aquel muchacho Carlos Javier Jurado dice que es una persona auténtica, este Trotamundos, cuyo nombre me he olvidado, pero el mundo precisamente recuerda más a Lawrence de Arabia, cuando era un Mindundi, era un Brinky que no tenía media torta respecto de ese alemán que hacía cosas interesantes, como por ejemplo estuvo ligado a la Primera Guerra Mundial y en esta época previa a la Segunda intentó volver a tener lazos con este movimiento en el mundo árabe y de Asia Central, pero no tuvo el respaldo de lo que pudiera verse y por tanto todo el movimiento fue muy limitado y tampoco hubo una vocación de apoyo a la situación de tratar de poner países como Irak, como Irán, como Afganistán al ámbito del eje, cosa que hubiera sido plausible de haberse tomado un poquito más en serio o de haber destinado algunos recursos a pesar de que eso era también complicado. En ese momento, como digo, en el año 46-47, los países de la zona recibían una independencia más o menos formal a la hora de describir su presente y su futuro dentro del nuevo sistema de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Por tanto, no es raro la idea de la descolonización de lo que quedaba del mandato de Palestina, cuyo elemento Palestina era un término occidental y no árabe, no musulmán, y que en ese periodo, con una bandera blanca y azul con la estrella de David, según el Larousse, remitía tanto en música como en deporte, como elemento simbólico, como en banca, como en casi todo. El uso del término Palestina se refería a los judíos. Así, sin anestesia. Punto. Cuando se produce esa situación de la nueva partición, de la partición de la partición, las comunidades musulmanas dicen, no, queremos todo. Las comunidades hebreas dicen, nos jode, porque nos jode, vamos a tener un debate interno, pero al final se sobrepuso la idea de mejor algo que nada. Y me estoy saltando todo el elemento histórico respecto de las revueltas, los programas dentro de la tierra de Israel, respecto del año 30, 29 y años anteriores, y también luego el tema del libro blanco del año 39, respecto de un montón de vicisitudes que sucedieron en la tierna infancia de Al-Husseini como mufti de Jerusalén. Por tanto, hay mucha tela que cortar respecto de esa situación que, como digo, cuando se produce esa división en el año 47, nos encontraríamos con el territorio dado supuestamente para el Estado árabe, que no palestino. Había un Estado árabe y un Estado judío en el territorio de lo que quedaba de Palestina.
que incluía antes del 22 al territorio del reino hasemita de Transjordania. Fueron los árabes los que negaron al Estado árabe, valga la tautología y la redundancia, fueron los países árabes los que dijeron que no, en su totalidad, a la hora de decir que no al plan de partición de la ONU, votando en contra, y luego ocupando físicamente el territorio en Cisjordania, en Judea y Samaria y en Gaza. Y desde ese año 48, en la Guerra de Independencia, hasta el año 67-68, en esos 20 años, fue ocupado Gaza por Egipto. ¿Puso al Husseini? Sí, tuvo algún cargo, pero ¿hubo una construcción nacional de un Estado palestino en Gaza? No, porque el término palestino no se usaba. Solamente se usa a partir del 64 con la creación de la Organización para la Liberación de Palestina por un antiguo egipcio nacido en Egipto, un tal Yasser Arafat, que era pariente del tal al-Husseini, ese mufti de Jerusalén tan simpático, ¿verdad? Y tan claro, en el 47-48 cuando decía que había que liquidar a todos los hebreos. Con lo cual estaba clarísimo de que el que no quisiera luchar en la guerra de independencia, pues ya sabía que tenía que meterse directamente en los hornos crematorios otra vez, después de haber salido de aquella manera de Europa, al volver a Tierra Santa, miles de años después de todas las diásporas, presente, enfrente, al-Husseini, que le reclutó a decenas y decenas de miles de soldados musulmanes para el acuerdista austríaco, pues lo tenía claro, de o lucho por la independencia de este país, o entonces no tendríamos ningún lugar al que ir, dirían los hebreos en aquel momento. La sombra de un gigante, una película diseccionada en este canal que creo que puede venir a colación a la hora de mencionarlo. Los egipcios, por tanto, tuvieron esa situación. Luego, entre la situación de Gamal Abdel Nasser, la situación de Anwar el Sadat, asesinado en 1981, luego Hosni Mubarak, pero eso sería demasiado largo, la situación de la guerra del 67 y luego la del 73 con la guerra de desgaste en medio, pues hubo una situación en la que al final se sentían bastante incómodos. Cambiaron de proveedor para la presa de Asuán, primero los soviéticos, luego los americanos, y entre medias, pues acabaron diciendo, esto de la guerra es muy costosa, el tema de los aviones, el tema de los tanques, el tema del tercer ejército en el Sinaí, en el año 73, en octubre, es complicado, le salvó Henry Kissinger, eso es más que evidente, y ya en la Jaima aquella, en el armisticio, implícitamente ya reconoció el representante egipcio al Estado de Israel. Costó varios años. Anwar al-Sadat acabó hablando en la Knesset. La viejita Golda Meir acabó escuchando la radio. El acuerdo Camp David. Acabó escuchando y recibió a Anwar el-Sadat en su casita como abuelita. Que hacía pasteles para los nietos y le recibió a este muchacho con el que se había enfrentado en aquella guerra como primera ministra. Por tanto, en ese momento del 79, con Carter, en el ámbito de Camp David, pues se produjo el reconocimiento de las dos estatalidades. Egipto es una realidad, Israel es una realidad, vamos a fijar la frontera. El Sinaí, tenemos paz, el Sinaí es tuyo, te lo devuelvo. Te devuelvo el Sinaí porque Israel no quiere territorios por tenerlos. Solamente reconocimiento y paz. Por eso, después de la situación de la guerra de independencia, Ben Gurión dijo a los estados árabes, vale, la línea verde es esta. Vamos a llevar una paz y aquellos territorios que en teoría en el pacto del 47, firmado y aprobado en Naciones Unidas, que han quedado fuera del límite y que los controlamos de facto por el tema de la guerra, si hay un acuerdo de paz, los devolvemos a quien consideréis. No hubo paz, no hubo reconocimiento, por lo cual Israel dijo en aquel momento, pues ya está, para mí. Y luego lo que acabó tomando en el 67, pues también, siempre y cuando hubiera una supeditación posterior a un acuerdo de paz como Camp David. Y en el año 67 hubo la incorporación también del tema de Gaza. Y cuando se produce el acuerdo, 12 años después, se le dice a Egipto,
aquí tienes el Sinaí. Y por cierto, aquí tienes también Gaza. Y Egipto dijo, no, 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 no. Como si fuera Homer Simpson, no, 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 no. Gaza no la queremos. Gaza os la podéis quedar vosotros. No, 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 no. Aparte de que en caso de haber algún proceso de paz con esta gente que ahora se llama palestinos, pues igual es la base para la construcción de un Estado palestino. Así que renunciamos explícitamente al tema de reclamar en una situación de mm, territorio en disputa, porque no son territorios ocupados, son territorios en disputa, porque territorio ocupado habría sido por Egipto en el año 48. Y luego renuncia al territorio a pesar de ser luego contendido por el tema de Israel. Lo mismo pasa con el acuerdo de paz del 94 con Jordania. Lo mismo. Pero no estamos hablando de eso, sino del tema de Egipto, de la Barda, del tema de Gaza y de los túneles. Cierto es que hemos hablado bastante de esos prolegómenos. Cuando llega el periodo de la segunda intifada, pues evidentemente había una esperanza de paz. Con el acuerdo de Oslo, el acuerdo de Madrid previamente en el 91, toda esta realidad. Pero Egipto tenía esa frontera internacional, el paso de Filadelfia, controlado por ellos. Probablemente se habla de un cerco por parte de Israel, pero se olvidan que por la parte de abajo hay una parte que controla Egipto con el Sinaí. Y esa es la madre del cordero de este asunto, porque por ese lado entraron buena parte de las armas que nutrieron a Hamas, más allá de algo que normalmente se olvida y conviene recordarlo, que es el hecho de la institucionalización después de 2005 con sí la retirada unilateral de Israel del territorio de Gaza de dos únicas industrias funcionales. Se les dejó unos invernaderos que hacían unas flores frescas que, por ejemplo, Colombia exporta a Estados Unidos. Y fresas, que tenían un nicho de mercado en Europa, como las flores frescas también tenían su nicho de mercado en Europa. Había una agricultura que fue ocupada con esas casas cuando los judíos se fueron por parte de los gazatíes. Había riqueza que podía explotarse en ámbitos pesqueros o resorts también que había en la zona costera. Dicen que son una de las más bonitas del Mediterráneo. Había un floreciente negocio que podía dar dinero, pero todo esto fue destruido después del 2005 y sobre todo 2006, con aquella guerra intestina después de las últimas elecciones en el territorio, como fueron en enero de 2006, hace ya más de 20 años. Después de esa guerra hubo una paz, después de haber tirado por la ventana y por las escaleras a los oficiales de OLP Fatah de Gaza. Se quedaron los de Hamas con el territorio de Gaza y destruyeron todas esas infraestructuras y todos esos elementos para tener una industria potente de túneles y una industria potente de cohetes, más allá de los que también introducían gracias a Irán a través de la frontera con Egipto, con unos túneles que después del 7 de octubre de 2023 Israel procuró detectarlos y destruirlos. Incluso los túneles que cruzaban contra Israel, parecidos a los que luego se encontraron en el norte con Hezbollah en la zona al sur del río Litania, incluso en la zona de la frontera, a pesar de que no sea tal, porque no hay una frontera reconocida mutuamente entre el Líbano e Israel, pero la línea utilizada habitualmente como frontera, a pesar de que no sea, como digo, una línea acordada bilateralmente. No hay un lugar claro, pero normalmente se dice que es esta y no otra, sobre todo cuando en el año 2000, unilateralmente, y nadie se lo dijo a nadie, Israel se retiró al sur del río Litani, de donde había ocupado desde el 82 hasta el año 2000. Lo hizo unilateralmente por la paz. Por una paz que no llegaría. Con lo cual, estos gestos fueron inútiles, porque no nos fueron acordados con una dinámica de aprovechamiento de esos gestos a la hora de tener un elemento posterior de, como digo, aprovechamiento de esa paz. El caso de Egipto, nos encontramos con esa situación en la que si en 2005 se cierra la valla del lado de Israel, dejándoles con su rollo, eh, Egipto puso el doble de alta la valla.
puso una triple frontera con triple capa a la hora de alejar a Gaza del Sinaí. Y esto es una realidad básica a la hora de visualizar que Egipto es de esos países que han conocido a los palestinos, han conocido a los gazatíes, los conocen perfectamente. Y son de aquellos países que menos ganas tienen de gazatíes ni de palestinos. No me meta aquí palestinos, no me meta aquí gazatíes. No quiero sino una frontera sellada. Y eso es lo que hizo, sobre todo entre el 7 de octubre de 2023 y el presente, cuando se especuló, bueno, igual, dijo Donald Trump, igual vamos a sacar temporalmente a esta gente para la reconstrucción. No, 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 no. Por Egipto no. No, no, ni siquiera transitoriamente. A pesar de que, por si acaso, estableció algún campamento fronterizo, por si acaso llegaba a desbordarse. Pero no, no, no. Lo tienen muy claro. Muy, muy clarito. A pesar de que nos encontramos con situaciones como esta, que solamente es posible con el tema drónico, que ha tenido vicisitud en la guerra civil en Libia y que también tuvo desarrollo respecto de la situación en Ucrania después del 24 de febrero de 2022, primero con los Bayraktar y luego con otras derivadas. Y que ciertamente, a comienzos de este año, el ejército de Israel anunció el derribo de un nuevo dron, este cargado con armas, que había entrado en territorio propio desde Egipto, cargado con 3 fusiles de asalto y munición. El sistema de control aéreo detectó durante la noche de aquel domingo un dron que cruzó a territorio de Estado de Israel desde el oeste en un intento de llevar a cabo un contrabando de armas, dicho antes de afirmar que el aparato fue interceptado por los militares. Así, ha resaltado que las armas localizadas han sido entregadas a las fuerzas de seguridad para su procesamiento, sin que las autoridades de Egipto se hayan pronunciado sobre este incidente. Las autoridades israelíes han anunciado durante los anteriores meses varias incautaciones de armas tras el derribo de aparatos que intentaban cruzar la frontera desde Egipto, que suman a intentos similares para enviar armas a la Franja de Gaza durante la ofensiva militar lanzada por Israel a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023. Cierto es que se podrá decir que esto es lo menos productivo teniendo en cuenta de que ¿cuántas armas son? 3. 3 fusiles. 3 fusiles de asalto y su munición. Vamos, que es una miajilla, no es nada. Y que normalmente podría visualizarse el hecho de que por los túneles ha pasado más armas, que se han producido bastantes armas en la propia Franja de Gaza. ¿Sería simbólico el hecho de que tengan que utilizar los drones porque los túneles habrían sido inutilizados? ¿Tendrían que pasar estas armas a cuentagotas teniendo en cuenta que igual la situación ya está siendo encarada respecto de que serían los últimos sectores de presencia de armas en la franja y por tanto la paz no de Trump, porque fue votada por el Consejo de Seguridad de la ONU con 12 votos a favor y 3 abstenciones, cierto es China, Rusia y Argelia, pero ninguno en contra. Con lo cual, cuando ha pasado el filtro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es de obligado cumplimiento y es el de Naciones Unidas en su conjunto. Con lo cual, en principio, ya no es el plan de Trump, sino de Trump barra ONU. Se van a cumplir los designios, la cosa está un poco complicada, sobre todo porque, como digo, desde el lado de Egipto son los mayores escépticos y los mayores elementos refractarios a la hora de tener nada que ver, no ya con Israel, sino con el tema gazatí. A pesar de que hay gente que habitualmente, cuando surgen este tipo de noticias, llega a hiperventilar y especular con que Egipto pueda romper el tratado de paz, que pueda entrar en una guerra, porque se olvidan del pequeño detalle de que en los últimos años, en la última década y media, ha habido presencia de los hermanos musulmanes y de grupos terroristas ligados a los hermanos musulmanes que a fin de cuentas son los parientes de Hamas, que son los parientes un poco de Erdogan, que también está un poquito en la pomada. Y por tanto esta situación de los hermanos musulmanes que perdieron el poder en Egipto con el tema de Al-Sisi y su golpe de estado, porque fue el señor Mursi, que murió en extrañas circunstancias, ganador electoralmente, sí, lo cual a veces
da razón de ser del hecho de trasfondo de lo que supone la revolución árabe, que no se hizo. La primavera árabe no se hizo. Cuando yo hice los cursos de relaciones internacionales, había un marroquí que nos explicó qué era lo que tendría que pasar. Y luego cuando pasó las revueltas de la primavera árabe, vimos, o por lo menos yo recordé, lo que hablé con este muchacho, de lo que debería haber sido. Una pena, una lástima, pero ciertamente nos remite a esa vicisitud, eh, esta realidad en la que ese Egipto, que tuvo que confrontar y no controla efectivamente el territorio del Sinaí, no lo controla más allá de estas ciudades balneario. Por tanto, a la salida de las ciudades balneario, pues hay un control militar exhaustivo, tremendo, a la hora de proteger respecto de las zonas más desérticas, más áridas, sobre todo también ligado a la frontera, precisamente con el tema de Gaza, en donde tienen ciertos acuerdos con Israel a la hora del control efectivo y de temas de seguridad. Pues ciertamente este elemento es importante a la hora de entender que no quieren palestinos, porque a través de esos palestinos gazatíes se les pueden infiltrar miembros de Hamas que puedan coayudar con esos hermanos musulmanes y montarla otra vez en el tema del Sinaí. Eh, Así que ciertamente hay ese combo. Pero quitan en medio esos hiperventilados esta situación y hablan directamente de que cuando se moviliza a Egipto lo hace directamente por el tema de Israel y por tanto el clash sería entre Israel y Egipto y no poniendo las piezas que hay en medio a esta realidad existencial. Pero bueno, esta noticia es una más respecto de esa realidad de los túneles y del tráfico ilegal de cosas, seguramente con untamiento de los egipcios que estaban de por medio en la frontera, aquellos guardias fronterizos que permitieron o hicieron la vista gorda respecto de estos intercambios comerciales. Pero bueno, sin más queridos partidos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpen.